¿Qué tal, chicos? Ahora sí venimos con la parte práctica de triángulos 1. Ya hemos visto en el primer video todos los que son propiedades y la teoría en sí. Ahora sí, de frente al problema. Miren el primer problema. Ajá, profe, es un triángulo, ya. ¿Y qué sabes de un triángulo? Bueno, veo ángulos internos, sí. Ya, profe, yo sé que la suma de los tres me da 180. La suma de los tres me da 180. ¿Por qué? Porque es propiedad, pues, profe, en todos los ángulos, en todos los triángulos, perdón, la suma de los ángulos internos es 180. Allá. Muy bien, Persia, sí me gusta. Sumemos x más x, 3x. 30 más 70, 100 más 20, 120. 3x más 120 tiene que ser igual a 180. Acá está. El 120 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, sería 60. El 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Muy bien. ¿Viste? Lo he hecho rápido porque tú ya sabes la teoría. Mira la pregunta número 2. Profe, papayita, igual que la anterior. La suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos me da 180 en todo triángulo, no te olvides. 2x más 3x, 5x más x, 6x. 6x es igual a 180. Muy bien, 6x es igual a 180. El 6 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? 30, profe. Muy bien. Mira acá, mira acá. Lo mismo no, sí, profe. Entonces, suma los ángulos internos, ¿cómo sería? 4x más 44 más 36, que es 80, y eso tiene que ser igual a 180. Así es, profesor. Ya, pues tú ya sabes esto. Tú ya eres un crack. Entonces, ahora sí, el 80 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar, profe. Así es. ¿Cuánto es? Sería 100, profe. Muy bien. 100 sería 4x igual a 100. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? 100 entre 4, 25. Así es, super archi, papayita, ¿sí o no? Así es, profesor, papayita. Entonces, en estos problemas que estamos viendo, que la suma siempre de los tres ángulos internos en todo triángulo, ¿cuánto te da la suma de los ángulos internos de todo triángulo? 180, 180. No importa quién es el ángulo, los tres siempre tienen que sumar 180, 180. Muy bien. Pregunta number 4. Profe, ¿y ahora qué hago? ¡Ah! ¿Ahora qué haces? Fácil, pues Fido, mira acá. Mira acá, yo te expliqué la propiedad. Tengo dos ángulos internos, ¿recuerdas? Sí, profe, eso sí me acuerdo, que tengo dos ángulos internos, ya. Muy bien, tengo dos ángulos internos. ¿Te acuerdas que si yo sumaba dos ángulos internos, me daba el tercer externo? Sí, profe, me acuerdo. Mira, agarras lo que tienes. Tengo este y tengo este. La suma de esos dos tiene que ser igual al tercero, su externo. Al tercero, su externo. Al tercero, su externo. Allá, x más 90 es igual al externo. Ah, ya. Ya me acordé, profe. Sí me acordé. Entonces sería x más 90 es igual a 5x más 10. ¿Estamos en lo correcto? Así es, profe, estamos en lo correcto. Muy bien. Super archi papayita, ¿sí o no? Claro, profe. Así sí. Por eso les dije cuando expliqué la teoría, no se olviden de esa propiedad importantísima. ¿Sí, chicos? Muy bien. Sigamos a resolver esto. Ya está. A ver, el 10 pasa a restar, sería 80. El x pasa a restar al 5x, sería 4x. El 4 que está multiplicando pasa a dividir y me sale el valor de x. Qué difícil. ¿Cuánto es? A ver, César. 20. Perfecto. Muy bien. X salió 20. Ya está. Super archi papayita. ¿Vieron? La suma de dos ángulos internos me da el tercer externo. Dos internos me da el tercer externo. Oh, sorpresa. Mira acá. ¿Acaso no es lo mismo? Sí, profesor, otra vez.
Mira, otra vez, ¿no? La suma de dos ángulos internos, ahí está, interno 1, interno 2, ¿qué me da? El tercer externo, me da el tercer externo. Ah, ya la entendí, profesor. Qué fácil, así es. Entonces, ¿cómo sería? Suma 2x más x, 3x menos 5 más 10 más 5, obviamente. Muy bien. ¿Vieron? Entonces, no te olvides esa propiedad que es importantísima. La suma de dos ángulos internos me da el tercer externo, ¿no? Más 5. Y esto va a ser igual a 125. Ya está. Muy bien. El 5 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Entonces, 125 menos 5, 120. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 120 entre 3, 40. Así es. ¿Papayito o no? Super H y papayita. Ya está. ¿Vieron? La suma de dos internos me da el tercer externo. Allá. Ya le estoy entendiendo, profesor. Ya. Vayamos. La pregunta número 6. Profe, otra vez lo mismo. Me piden hallar X. Así es. Profe, pero acá tengo phi. Profe, ya sé. La suma de dos internos me da el tercer externo. Sí. Pero tú tienes phi. No. Entonces, no. Primero lo primero. ¿Qué ves acá? Un triángulo, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto suman en todo triángulo? ¿Cuánto suman todos los ángulos en todo triángulo? 180. Muy bien. 180. Sumemos phi más 3 phi, 5 phi. Muy bien. Más 20. Perfecto. Ya está. Y eso tiene que ser igual a 180. Muy bien. El 120 pasa a restar, sería 5 phi igual, a ver, ya está. 5 phi igual a 160. El 5 pasa a dividir y phi sería igual a 32. Super H papachita. Ya está. Ese es el paso number one. ¿Es el paso number one? Ah, sí, es el paso number one. ¿Por qué, profe? Porque a mí no me piden phi. A mí lo que me están pidiendo es echar X. Echar X. Ah, fácil, pues, profesor. Paso número 2. Ahora sí, aplico. Muy bien. La suma de dos ángulos internos, pero no es necesario, profe. Muy bien, así, muy bien. ¿Por qué, profe? Porque ¿cuánto suma X más phi? Mire, profe, ¿cuánto suma X más phi? Ya, estás atento. Muy bien, César, me sorprendes, ¿ah? Me sorprendiste, César. Así es. ¿Cuánto vale X más phi? ¿Cuánto vale X más phi? 180. Muy bien. X más phi es igual a 180. Entonces pongo X, ¿no? X más phi es igual a 180. Pero yo ya sé cuánto vale phi. Así es. Pasa a restar y sería 148. Así es. Y eso es lo que a nosotros nos están pidiendo. Entonces, no te mecanices, porque, ya, profe, dos internos, ya sé el tercer externo, muy bien, ya sé que aprendiste la propiedad, ya lo sé, y eso está bien, está perfecto, está cool, cool, muy bien. Pero primero tienes que hallar el phi, porque si tú haces la suma internos con el x, vas a tener dos variables, el x y el phi, y si no tienes una de ellas, no te va a salir la otra. Entonces, lo primero que tienes que fijarte es que el triangulito, ¿ves? Aquí el triangulito. Con ese triangulito sale phi, porque la suma de los tres vale 180. Allá. Y una vez que tienes phi, profe, ¿usted quería hacer suma de dos internos, el tercer externo? Sí, también salía. Era lo mismo, ¿no? Pero acá mi alumno César atento se dio cuenta que esto es una recta, es un ángulo llano. ¿Y cuánto suma? ¿Cuánto vale un ángulo llano? 180. X más phi, 180. Perfecto.
Miren la pregunta número 7. Ah, profe, otra vez. Así es, otra vez. ¿Qué hay otra vez? La suma de dos ángulos internos, me da el tercer externo. Muy bien, ya la sabes. Suma de dos internos, el tercer externo. Perfecto. 4x más 3x, 7x. 7x menos 50, y eso me tiene que dar 5x menos 10. Muy bien. El 5 pasa a restar, sale 2x. El 50 pasa con más, sale 40. Ya, pues, una ecuación al borde del derrame cerebral. 40 entre 2, 20. Plac, se sacó el cerebro. Qué difícil. Así es. Muy bien. No olvidar, mira, estamos haciendo cada rato. Suma de dos internos, me da el tercer, externo. Suma de dos internos, me da el tercer, externo. Así es. Vamos a la pregunta número 8. Profe, acá en la 8, ¿qué pasa con la 8? Me mareé, profe. ¿Por qué? No hay ningún interno. Pero tú ya sabes las propiedades elementales. Estos son ángulos externos. Esos son ángulos externos. ¿Y cuánto suman los ángulos externos de todo triángulo? Ah, ya, profe, sí he repasado. Sí he visto su primer video, profe. Muy bien. La suma de los tres ángulos externos es 360. Muy bien. Entonces sumemos, pues. 2x más 2x, 4x. Más 3x, 7x. Muy bien. 7x más el 10 que estaba aquí me tiene que dar igual a 360. Así es. Muy bien, 360. Ya está. El 10 que está con más pasa con menos. ¿Cuánto sería? 350. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, igual, ¿cuánto sale el valor de acas? ¿Cuánto sale el valor de acas? 50. Perfecto, ya sabes. El 7 que está multiplicando pasa a dividir. Ya está. Super archipapallita, ¿viste? Sí, profe. Acá tenías que darte cuenta que los tres son externos. Allá. Ya. Muy bien, así me gusta. Profe, la pregunta número 9. ¿Qué dice acá? Dice, si el triángulo ABC es isósceles, calcular X. Así es. Ya, profe. Entonces, si es isósceles, los ángulos son iguales, profe. Ahí es 92, aquí es 92. Así es, muy bien. ¡Pah! Toma tú la paz, oye. ¿Cómo que son iguales? Profe, quise que si isósceles, pues no me pegue, profe, me dolió. Es que mira, pues, ¿cuánto suman los ángulos internos de todo triángulo? 180. Si tú pones que estos dos son los que son iguales, porque a ti no te dicen qué lado, qué ángulo son iguales, simplemente a secas, así bien malos para engañarte, dice, es isósceles, justamente porque saben que te vas a confundir. Profe, pero ¿no puede ser 92? No, pues, míramelo. Si pones 92, él es 92, ¿cuánto suman los dos? 184, profe. Y encima más X. Ya se pasó del 180, pues. Allá. Ah, ya. O sea, no puede ser 92. No. ¿Por qué? Porque pasan los 180. Y tú sabes que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180. Allá. Allá, profesor. Entonces esto me hicieron para molestarme. Así es. Entonces, aquí en verdad va X. El isósceles son estos dos lados, el lados AB y BC. Ya entendí, profe. Esos son los isósceles. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos no pueden ser iguales porque serían 92 y 92. Y los dos sumando sería 100, ¿no? 84. Y eso pasa el 180 y no puede ser, pues. Allá. Así es. Ahora sí, puedes hacer tu operación. Ahora sí, los tres, ¿cuánto suman? 180, ya está. 2x más 92 tiene que ser igual a 180. Así es. Así es.
Ya estamos aquí. Entonces, el 180 pasa a restar, perdón, el 92 pasa a restar, ¿cuánto sería? Ya está, sería 2x es igual a 100, sería 88, así es, 88. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Uy, qué difícil, 44, así es. Muy bien, se acabó, eso es todo, profe, eso es todo, eso es todo, amigos, así es. Ya sabes por qué ellos dos no pueden ser iguales, porque se pasaría. Profe, este problema es tramposo. Claro, te dijeron isósceles, pero no te dijeron dónde, quiénes son los iguales. Tú tenías que deducirlos, pues hijo, eso suele pasar. Tú tenías que deducirlo. Ah, ya, profe, ¿así me van a poner? Sí, así te van a poner. Muy bien, vamos al problema number 10. ¿Qué es el problema number 10? Dice, si DE es igual a CE, allá. A ver, dice CD, este de aquí, con CE, con este de aquí. ¿Cómo son? Son iguales, igualito, toditito para ti. Entonces, mira, ¿qué triángulo se formó con dos lados iguales? ¿Cómo se llama? Tú ya sabes. ¿Y cómo se llama? ¿Y tú cómo te llamas? Si los ángulos son iguales y los lados son iguales, dos lados iguales, se llama isósceles. Isósceles, dos lados y dos ángulos iguales. Allá. Entonces, mira las barritas. Si él es 35, ¿cuánto vale este angulito? 35 también, pues. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Exacto. Muy bien. Ahora, mira acá. Mira. ¿Acaso no es cierto que la suma de dos ángulos internos, mira, ahí están los dos internos de rojito, ¿ah? Mira el tercer externo. Así es, me da el tercer externo. Así es. Y 35 más 35, ¿cuánto es? 70. ¿Qué, profe? 70, pues. Ah, ya. Ya, profe. Muy bien. Y ahora, fácil. Mira lo que nos quedó. Este triangulito. ¿Y cuánto suman los tres? Ya, pues ya sabe, ya estás lobo, ya hace rato, estás salvaje, ya. ¿No? Te has hecho una bestia, un monstruo, ya, ¿no? Ya. Se te salen los números por la cabeza. A ver, ¿cuánto es? 180, pues, profe, me está subestimando, profe. Ya, pues entonces sería x más 100 es igual a 180. Así es. Así es. Muy bien. Ahora, el 100 que está sumando, como pasa al otro lado, restando. Y ya tenemos el valor de acas. Super H y papayita, ¿sí o no? ¿Cuánto es 180 menos 100? César, a ver, 80, profe. Muy bien, César, me sorprendes. Y era hora ya. ¿Viste? Entonces, el dato de acá nos hacían, ¿no? Nos hacían saber que era un triángulo isósceles. Y nosotros teníamos que recordar que la suma de dos internos me da el tercer externo. Y ya, completamos los tres ángulos. ¿Y los tres ángulos cuánto suman? 180, profesor. Muy bien, 180. Entonces, vayamos a la pregunta number 11. La pregunta number 11. Dice, si el triángulo ABC, ABC es equilátero, ajá, ya pues tú ya sabes, tú ya sabes. Si es equilátero, ¿cuánto vale cada ángulo? ¿Quién es el único triángulo que es equilátero? Profe, sus ángulos valen 60, así es, valen 60. Y aparte, todos sus lados como son iguales, profesor. Ya, pues, muy bien, muy bien. Como todos valen 60, si acá ya tienes 40, ¿cuándo tiene que valer eso también? Todo este ángulo tiene que ser 60, pero como ya tienes 40, aquí tiene que ser 20. ¿Viste? 20. Allá. Ya, profesor, entendí. Muy bien. Y ahora sí, mira, ¿qué te quedó? ¿Qué te quedó? Ya, pues, profe. La suma de los tres ángulos internos me da el tercer externo. Pero acá no aplico eso.
acá ya tienes los tres internos. Entonces la suma de los tres internos me da 180. Ah, ya, profe, un laxus brutus. Muy bien, así me gusta. Todos tenemos ese laxus. La suma de los tres ángulos internos, 180. Entonces sería acas más 20 más 60, 80. Y 80 va a ser igual a 180. Así es. Muy bien. Ya sabes, en todo triángulo, todo el triángulo equilátero, todos los lados y todos los ángulos son iguales. Y los ángulos valen 60, ya sabes. Acá no hemos aplicado los lados, no nos sirvió. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale X? Ya, pues el 80 que está con más pasa con menos. 100, profesor. Muy bien, así es. Vayamos a la pregunta number 12. Ajá, profesor. Profe, es un triángulo. Y acá hay otro chiquitito. Así, chiquitito. Así es. Tú lo que tienes que recordar es cuánto suman los ángulos internos en todo triángulo. 180. Muy bien. Entonces, todo este ángulo más todo este ángulo más todo este ángulo, ¿cuánto es? 180. Así es. Entonces, sumemos 2 alfita más 70 más 70 más 2 tetita tienen que ser igual a 180. Así es. Tiene que ser igual a 180. Muy bien. 2 alfitas se queda ahí. Más 2 tetitas se queda ahí. Y el 70 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar, pues, profe. Exacto. Exacto. ¿Cuánto sale esa resta? 110. Ahora, ¿qué tienen en común todos? 2 alfa más 2 tetas más 110. ¿Qué le puedo hacer? ¿Se queda ahí? No, aún puedo sacarle algo. Míralo, míralo, míralo bien. Mitad, así es. Le saco la mitad a todo. ¿Cuánto sería la mitad de 2 alfa? Alfa. La mitad de 2 tetas, teta. La mitad de 110, 55. Ya está, profe. Así es. Ya hicimos el paso number one. ¿Cómo que paso number one? A mí no me piden ni alfa ni teta, a mí me piden acas. Allá, allá. Muy bien. Entonces, ese fue nuestro primer paso. Y ahora, nuestro segundo paso, ¿cuál sería? Míramelo. ¿Qué, profe? Mira acá el chiquito. Ah, ya. A ver, a ver, a ver. Creo que lo estoy viendo, ¿ah? Creo que lo estoy viendo. Mira, mira acá el triángulo chiquito. Este alfita, X y tetita. ¿Ves? ¿Ves ese triángulo chico de acá? ¿Es un triángulo o no? Sí, profe, es un triángulo. ¿Cuánto suman sus ángulos? Como es un triángulo, tú suman 180. Pues, profe, ¿qué pasa? Así es, suman 180. Muy bien. Alfa más teta más X es igual a 180. Así es. ¿Viste? Primero utilizamos el triángulo grande y ahora estamos utilizando el triángulo chico. Achá. Pero yo ya sabía cuánto vale alfa más teta. Sí. ¿Cuánto valía? 55. Ajá, muy bien. Lo reemplazo. Alfa más teta es igual a 55. Y ya está, salió. El 55 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y eso sería igual a 125. Ya está, se terminó. Ah, entonces, en estos tipos de problemas, cuando veas triángulos metidos con otros, primero te vas a fijar en el grande y después en el chiquito. Primero trabaja con el grande y después con el chiquito. Ya sabes, el grande, chiquito. Profe, ¿puedo hacer al revés? Primero chiquito, después grande. Depende del problema, depende del problema. Pero sí, con la práctica ya te vas a saber cuál utilizar mejor. ¿Sí? Pero mayormente es grande, chiquito. Ya, profesor. Problema number 13.
Ah, ya, pues, profesor. Eso ya hemos hecho, profe. Me está ofendiendo. Son ángulos externos. Así es, muy bien, te acordaste. ¿Y cuánto suman los ángulos externos? 360. Muy bien, sumemos 3x más 5x, 8x más 2x, 10 acas. Y eso va a ser igual, ahora los números, 3x. No, suma los números, perdón. Suma 10x más 30 más 10, 40. 40 más 20, 60. Y eso va a ser igual a 360. Recuerda que la suma de los tres ángulos externos, vale 360. Así es, vale 360. Muy bien. Entonces, resolvamos. El 60 pasa a restar y sale 300. Y ya, qué difícil. Mira esta ecuación. ¿Cuánto sale 300 entre 10? 30. Muy bien, se acabó. Recuerda, la suma de los tres ángulos externos vale 360. Ya, entendí. Profe, entonces en la 14 lo mismo. Sí, mira, suma 300. Oye, no, ¡pah! No seas salvaje. Mira, externo, sí. Externo, sí. ¿Y él? No, profe, él es interno. Ah, y entonces, ¿cómo va a ser que los tres sumen 180? Ten cuidado, tienes que fijarte bien. Tu ojito, ábrelo, ya sabes, que te sale el tercer ojo, tu Sharingan, tu Rinnegan. Tiene que estar bien, pero bien, tu Byakugan ahí, bien atento. Muy bien. Ahora, profe, ¿cómo resuelvo eso entonces? Hay dos maneras, hijo. ¿Cuáles las dos maneras, profe? Míramelo. Lo podemos ver o bien todos internos o lo volvemos a todos externos. Pero como ya tengo dos externos, gana la mayoría, que todos sean externos. Entonces, mira, ¿cuánto vale este angulito de acá? Que es el externo. No sé, profe. ¿Cómo que no sabes? ¿Cuánto vale todo? 180, 180. Si este ángulo valdría 80, ¿cuánto vale este verde? Siempre, profe. ¿Por qué? Porque la suma de los dos es 180. Muy bien. En otras palabras, al 180 le restas este angulito y te sale el de acá, ¿sí o no? A ver, profe, si esto es 30, ¿cuánto vale esto? 180 menos 30, 150. Ah, ya. O sea, resto el 180 menos el ángulo que está dentro. Así es. ¿Por qué? Porque es una recta. Entonces, profe, este ángulo sería 180 menos 5x. Profe, pero no se puede restar. Déjalo ahí nomás. No te preocupes. La cosa es que salga un ángulo. Y ya salió. Este ángulo de acá es 180 menos x. 180 menos x. Y ahora sí. ¿Cómo que ahora sí, profe? Ahora sí ya tengo todos los externos o no. Sí, ya tengo todos los externos. ¿Y cuánto suman todos los externos? 360. Entonces, mira. 11x menos 5x, 6x más 12x, 18 acas. Exacto, 18 acas más 180. ¿Por qué 180? Este de acá, no estoy diciendo nada más. Allá va a ser igual ¿a cuánto? A 180. Oye, ¡pah! O sea, salvaje. Son ángulos externos. Ah, ¿verdad, profe? Me olvidé, pues, profe. Sorry, zorrillo. Muy bien. 360. Muy bien. ¿Por qué? Porque son ángulos externos. Exacto. Entonces 18x va a ser igual, 180 pasa a restar, sería 180. Ya está, pues súper archipapayita. A ver, una división así súper complicada como al borde del derrame cerebral. 180 entre 18, 10. Ah, wow, qué difícil. Ya está. Se terminó el problem. X vale 10. Ya está. Ajá. Profe, esta es una propiedad conocida, profe. Tres puntas, mira, profe, cachitos, ¿te recuerda un compañero o no? Ya, no lo veas, no lo veas. Sí, profe, son tres puntas. El boomerang o la corbatita, así es. ¿Y qué me dice el boomerang o la corbatita? Me dice que las tres puntitas, puntita, puntita y puntita, ¿qué pasa con esas tres puntitas? Es igual a el ángulo que forman estos dos acá. Muy bien, así es. Tú lo has dicho.
Perfecto. No te olvides de esa propiedad. Es muy importante. Entonces, sumemos las tres puntas. X más X, 2 acas, más B doble que está ahí, tiene que ser igual. Las tres puntas me da el que el medio, 15 al medio, 60, más B doble. Muy bien. B doble con B doble se van. ¿Qué me queda? 2x es igual a 60. Wow, una división super archi difícil. Ah, me duele la cabeza. 60 entre 2, 30. Se acabó el problema. Así es. Ya sabes. Se van acá. Por si no otra cosa. ¿Por qué se van, profe? Porque pasa a restar, pues, W menos W, 0. ¡Allá! Ya sabía, ¿cuándo no se está preguntando tonterías? Vamos a la pregunta number 16. Vamos, poco a poco se van poniendo más bonitas. ¿Quién yo, profe? Oye, ¿qué pasa? Estoy diciendo los problemas. ¡Allá! Ah, profe, este parecía la de arriba. Así es parecida a la de arriba. Ya sé, pues, profe, usted me dijo, primero grande, después chiquito. Así es. Entonces, empecemos. Ya está, el triángulo grande. Mira, ¿cómo sería el triángulo grande? Ajá. Sería 2 tetita, 2 tetita, más 2 phi, más 2 phi, fido, más 2 phi, más 2x. Estoy en el triángulo grande. Y eso tiene que ser igual a 180. Así es. Eso tiene que ser igual a 180. Muy bien. Profe, le saco la mitad a todos. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Muy bien, le saco la mitad a todos. Perfecto. Sácaselo nomás. Ya está. Entonces sería teta. La mitad de 2 teta, teta. La mitad de 2 alfa, alfa. La mitad de 2x, x. Y la mitad de 180, 90. Ya está. 90, oye. Ya está, profesor. Ahí terminó. Oye, ¿cómo que terminó? Ese es el paso number one. Allá, el paso number one. Así es, el paso number one. Profe, pero deja de despejar. Deja ahí nomás, tranquilo, no te preocupes. Ya vas a ver, ya. Tú hazme caso. Haz caso a la magia. Mira acá. Contempla. Oye, ese salvaje, pues. Ahora sí. El paso number 2. ¿Qué dice el paso number 2? Fácil. Ahora, si ya vi el triángulo grande, ahora veo el triángulo chiquito, pues. ¿Y qué dice el triángulo chiquito? Dice teta más phi. ¿Cuánto es teta más phi? Teta más phi más 4x es igual a 180. ¿Por qué? Porque es los ángulos internos de un triángulo. ¿Los tres cuántos suman? 180. Exacto. Los tres suman 180. Estoy en el triángulo chico. Ya sabes, primero es el grande y ahora el chico. Teta más phi más 4x es igual a 180. Ya. Pero mira mi dato. Teta más phi más x es igual a 90. Yo no voy a estar despejando, pues entonces yo soy más Bobby. ¿Qué hago? El 4x lo pongo 3x más x, pues. Ya, profe, ¿por qué hace eso? Míramelo. ¿Por qué hago eso? Porque acá está teta más alfa más x. ¿Y cuánto es teta más alfa más x? ¿Cuánto es teta más alfa más x? 90, pues ahí está, ¿sí o no? Ah, ya. Profe, qué Bobby esa, por supuesto, pues. ¿Para qué voy a estar pasando dos ecuaciones? No, no, tienes que mirar, pues, tienes que estar atento. Ya sabes, este 4x yo lo desdoblé en 2, en x más 3x. ¿Para qué? Para darle la forma 2 alfa a teta más phi más el x. ¿Viste? Ah, ya, profe, sí le entendí, profesor. Ah, ya. Y ahora sí puedes reemplazar, pues, 90. Y terminémoslo de una vez. El 90 pasa a restar, el 3 pasa a dividir y sale 30.
Ya está, ¿viste? Super archipapachita. Nuevamente, por si te has perdido. Primero hice en el triángulo grande. Primero el triángulo grande. La suma de los 380. Lo dejé ahí. Ahora en el chico, mira. Teta más 4x más phi, 180. Pero yo me di cuenta que aquí alfa más teta más x, del paso número 1, es 90. Yo tengo acá teta más, ¿no? Más phi más 4x. Pero ese 4x yo lo podía poner como x más 3x, ¿sí o no? Eso es lo que hice. ¿Para qué? Para que me salga esto, me aparezca el dato número 1. Ahora sí lo reemplacé y sale 90. ¿Vieron? Allá. Ya, profe. Sigamos. Problema number 17. A ver. ¿Qué hice acá? Mira, mira, contempla. Ajá, esto. Ah, uy, ya, profe. Me recordé a Paico, profe. ¿Qué? La mariposita, pues, profe, el teorema, la propiedad que nos puso. Claro, viste mi video número 1 de teoría. Muy bien, estás atento, muy bien. Pero aquí las alitas. Profe, me falta la puntita. Ya está. Tú sabes que esto es un ángulo llano. ¿Cuánto vale todo? 180. ¿Cuánto vale todo? 180. Muy bien. Ya tengo 120. ¿Cuánto tiene que valer esto? 60, pues, profesor. ¿Por qué? Porque los dos suman 180. Allá. Profe, ¿y acá? Ah, mira, 270. Todo esto es una vuelta, ¿sí o no? ¿Cuánto es una vuelta? 360, pues, profe. Muy bien. Si este es 270, entonces, ¿cuánto vale este de acá? ¿Cuánto vale este ángulo que está acá? Lo que le falta para que sea 360, pues, profe. Entonces, ¿cuánto es eso? 90. Allá. Sí, ya lo entendí, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué hago? Ahora aplica la propiedad de la mariposita. ¿Qué dice la mariposita? Suma de las alas son iguales. 60 más 60, 120. Y eso va a ser igual a 90 más beta. Así es, más beta. Ya está. A ver, pongámosles betita, betita. Ya está. Más beta. No, más beta. Ya está. Ya está. Muy bien. Más beta. Muy bien. Y ya salió, ¿viste? La suma de las alas son iguales. 60 más 60, 120. Va a ser igual a 90 más beta. Entonces, el 90 pasa a restar y beta vale, ¿cuánto vale beta? Ya, pues 120 menos 90, 30. Ya está, se acabó. Pura propiedad, nada más. ¿Vieron? Acá, ¿cuál es lo complicado? Es que no te daban las puntas de las alitas. Tenías que darte cuenta que esto es un ángulo llano y esto es lo que le falta para que sea 180. Y acá es una vuelta. Tenías que darte cuenta que lo que falta para que sea 360. Recuerda que en una vuelta, ¿cuánto vale una vuelta? 360. Muy bien. Ah, profe, acá está más fácil, profe. Sí, ahí está más fácil, está directo. Así es, está directo. ¿Cuánto sale acá? Ya, pues, profe. X más Y, la suma de las alitas, ya sé esa ya, profe, ¿no? Las son iguales. X más Y es igual a 60 más 40 y eso es 100. Se acabó. ¿Qué, profe? ¿Si nomás era? Así nomás era, pues, hijo. Si eso es lo que te piden. Eso es lo que a ti te piden, ¿sí o no? Sí, profe, tenía razón. Ya, pues, salió el problema. Nada más. A ver, busquemos mis más. Acá están mis más. Ya está. ¿Entendiste? Esta propiedad de la mariposita, nunca te olvides, por favor. Nunca te olvides. Es super papayita. Las sumas de las dos alitas son iguales. Y en este caso salía directo, nada más. Ya. X más Y es igual a 60 más 40, 100. Se acabó. Eso estuvo regalado. Ajá, la estrella feliz. En videos todavía más adelante, cuando haga repaso, preguntas tipo de admisión, hay una estrella, pero bien salvaje, ¿ah? Como con 8 puntas, dobladas.
Ya la vamos a ver, no se preocupen. Primero esta, que es una estrellita papayita. Mira, ¿cómo resuelvo eso? No te acostumbres con propiedades. Tienes una propiedad, sí, pero no te acostumbres. Primero razona, porque hay problemas donde no sale con propiedad y mueres. Mira, mira estas dos puntitas. Mira estas dos de acá. ¿Acaso no es cierto que esto es un triángulo? Mira, mira. ¿Es un triángulo o no es un triángulo? ¿Ves? 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 Estos dos verdes. Sí, profe. ¿Y esos dos no son los ángulos internos de este triángulo que está acá? ¿Ves este triángulo que está acá? Sí, profe. Entonces, la suma de esos dos internos, ¿qué me da? El tercer externo. ¿Viste? Phi más phi, 2 phi. Ya está. ¡Allá! Sí entendí, profesor. Muy bien. Igual con el otro. Mira acá. Acá también está. Mira tu ojito. Tu ojito tiene que estar desarrollado. Míralo, míramelo. Mira. Ah, ya. La suma de dos ángulos internos me da el tercer externo. Dos internos, el tercer externo. Phi más phi, 2 phi. Y ya está, profe. Profe, se acabó. Sí, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Un triángulo. ¿Y cuánto suman los ángulos internos de estos triángulos? 180. Entonces, sumemos. ¿Cuánto es 2 phi más 2 phi más phi? 5 phi. Y eso tiene que ser igual a 180. ¿Por qué? Porque en todo triángulo sus ángulos internos suman 180. Muy bien. El 5 pasa a dividir y saldría 36. 36. Así es. Muy bien. Mira acá la 20. Ah, profe. Profesor. A ver. Esto es un boomerang. Así es. Ese es un boomerang. Muy bien. ¿Te diste cuenta? Sí, profe, me di cuenta. Acá están las tres puntitas, profesor. 70, 30 y 20. Así es. Ya pues, profe, en Juan nomás, profe, da hachazo, como mi alumno Chelo, que es de frente nomás. A ver, la suma de las tres puntitas me da este ángulo de acá. Así es. ¿Y cuánto es esto? 70 más 30, 100. Más 20, 120. Pues, profe, papayita, profesor. Super archipapayita. Así es, sí, sí, está bien, muy bien, así me gusta. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Esto es un triángulo recto? No, este es un triángulo, muy bien. ¿Y cuánto suman los tres ángulos en todo triángulo? ¿Cuánto suman? 180. Muy bien. Entonces sumemos x más x, 2x, más el 120, eso va a ser igual a 180. Así es. Ahora, hay que resolver eso. El 120 que está sumando pasa a restar. ¿Cuánto sería eso? 180 menos 120, eso me sale 60. Muy bien. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y eso sale 30. Se acabó el problema. Entonces, en este problema, tenías que ver primero que hay un boomerang. Hay un boomerang. Y cuando utilizaste el boomerang, ya te llenó, ¿ves? Te llenó este triángulo de acá. Ya los tres ángulos lo tienes. Y cuando tienes los tres ángulos, ¿cuántos tienen que sumar? 180. 180. Muy bien. Sigamos, ¿qué? Y dijiste, se acabó. Acá hay más, espérate. Acá hay más. Ya, profesor. Mira acá. Ajá. Ah, profe, me piden X más Y. Sí, X más Y más Z. Aquí faltó. Es X más Y más Z. Ah, ya. Muy bien, profesor. Ya. Ya tienes que ir viendo qué hacer. ¿Qué tienes que hacer ahí?
Profe, no la veo. ¿Cómo que no la ves? Míramelo. Primero, aquí, la suma de dos ángulos internos me da el tercer externo. Ah, profe, no la había visto, estaba chiquitito. Sí es, pues, ¿ves? Eso lo hacen para molestarte, nada más. Allá, entonces, de arranque en one, ¿cuánto vale X? Profe, 50, pues, profe, 20 más 30. Así es. Muy bien, eso es lo primero que tienes que sacar. X vale 50. Y ahora, profe, ¿qué hago con los demás? Míramelo. Mira el Y, no es lo mismo, pero ahora no vas a tomar esto, pues vas a tomar todo esto de acá, mira, todo esto de acá. Todo eso de acá, ¿ves? Ah, ya lo vi, profesor, ya lo vi. La suma de dos ángulos internos me da el tercer externo. Ya está. Y Y también sale de frente. Y también sale de frente. ¿Cuánto es Y? Ah, profe, 40 más 60. Y vale 100. Así es. Y vale 100. Muy bien. Falta Z. Pero ya pues, mira el grande. ¿Y qué es el grande? Un triángulo. ¿Cuánto suman los tres? 180. Ya pues mira, ¿cuánto suman acá? 60. 20 más 20 más 20, 60. Y acá, 30 más 30 más 30, 90. 90 más 60, 150. ¿Cuánto te falta para que sea 180? ¿Cuánto te falta para que sea 180 si ya tienes 150? ¿Cuánto te falta? 30, pues profesor. Claro, te falta 30. Perfecto, ya está. Profe, no entendí. No te preocupes, para eso estoy yo. Tú sabes que la suma de los tres en el grande, ojo, en el grande, la suma de los tres tiene que ser 180. Acá tienes 90, 90. Acá tienes 60. ¿Cuánto suman estos dos? 150. Entonces, ¿cuánto le falta para que sea 180? 30, pues, profe. Ahí está, por eso que Z vale 30. Pues. Ah, ya. Ya entendí, profesor. Así es. Y a ti te piden la suma de los tres. La suma de X más Y más Z. Ya, pues, ahí está ordenadito para ti. Toditito para ti. ¿Cuánto vale la suma de los tres? 50 más 100, 150 más 30, 180. Así es, se acabó el problema. Profe, la 22. Profe, boomerang. Sí, pero no tienes X. Ah, ches. Pero mira, no te asustes. Míramelo. ¿Qué pasa, profe? ¿Dónde? Mira acá. Ese, yo tengo dos ángulos. Si completo esto, ¿no tendría los tres? Mira, mira. Járamelo. Jálamelo. ¡Wow! ¡Pum! Ya está, profesor. Ajá. Muy bien. Y ahora, ya, pues mira, ¿acaso no tienes dos internos? Mira, mira. Sí, eso vendría a ser dos internos. Y la suma de dos internos, ¿qué te da? El tercer externo. Ah, ya, ¿verdad, no, profe? Así es. 30 más 40, 70. Entendí, profesor, entendí. Ya está. Y ahora, profe, ahora lo mismo, mira. Ahora tienes la suma de dos internos. ¿Qué te da? El tercer externo. Ah, ya. Ya entendí. Ah, profe, o sea, usted prolongó esto para que tenga dos internos y me dé este de acá. Así es. Y automáticamente me salió la suma para este de acá. Exacto. ¿Qué es? Esto es como el ajedrez, tienes que pensar en el futuro. Ajá. Muy bien, profesor. Muy bien, ya entendí. Entonces, sumemos X más 70 va a ser igual a 100. Entonces, 70 pasar a restar, ¿cuánto vale 100? Qué difícil.
30. Así es, salió. El problema 23. Ah, profe, ya, pues, profe, eso ya me enseñó, profesor. Así es. Primero el grande y después el chiquito. ¿Sí o no? Sí, así es. Ya está. Te lo dejo de tarea para ti. Practica, me das tu resultado y yo te contesto si es verdadero o falso. Está facilito, ya hemos hecho como 3 de eso. Mira la 24. Profe, lo mismo, profesor. Sí, primero el grande y después el chico. Sí, es cierto, pero hay una ligera variante acá. Hay una ligera variante. ¿Cuál es la variante, profe? Que acá no te dan el ángulo del medio, te dan el de afuera. Mm, pero no te preocupes, no te preocupes. Si este es X, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Lo puedes hallar? Claro que sí. Todo es una recta, ya te expliqué. Todo es una recta. Y si esto es X, ¿cuánto vale eso? 180 menos X. Así es. Ya tienes tu ángulo. Ahora sí aplica la propiedad, ¿no? El método que te enseñé. Primero el grande y después chico. Me lo dices la respuesta y yo te digo si está bien o está mal. O te lo mando en solución. La 25. Mira la 25. Ajá, esto sí me interesa. Este es un poquito diferente. Me piden hallar tetita. Profe, ¿qué hago acá? Mira, mira, mira. Profe, no hago nada. ¿Cómo que no haces nada? Jálamelo, mira. Jálamelo, ¿ah? Uah, jalado, profesor. Ya está. Muy bien. Profesor, está chueco, ya no importa. ¿Por qué hace eso, profesor? Para que veas, pues mira. Si este es 120, ¿cuánto vale este ángulo acá? 60, profe. Claro, muy bien. 60, tú sí, ¿ah? ¿Por qué? Porque suman 180. Porque suman 180. Exacto. Ahora mira, en los anteriores problemas que jalé también, lo hice porque yo tenía dos internos y quería que me salga el externo, ¿sí o no? Sí, lo mismo. Lo he jalado y mira, se formó dos internos. Ah, profe, usted es Bobby. Así es. La suma de dos internos me da el tercer externo. Ah, por eso lo prolongó. Sí, por eso lo prolongué. Para poder hacerlos trabajar estos dos. Si no, no se puede hacer nada. Ah, ya. ¿Cuánto es 2 zeta? 2 teta más teta, 3 teta. Así es, 3 tetitas. Y se acabó el problema. ¿Por qué, profe? Porque esto ya es un triángulo. ¿Cuánto suman los tres ángulos de todo triángulo? 180, así es. Entonces, teta más 3 teta, 4 teta. 4 teta más 60 tiene que ser igual a 180. Así es. El 60 pasa a restar y saldría 120. Así es. El 4 pasa a dividir y tetita vale 30. Qué difícil. Ya está. Se acabó. ¿Vieron? Super archi papachita. Yo prolongo para poder usar estos dos de acá, como hice en los problemas anteriores. Ya sabes, estas dos son para ti, ¿ah? Ya está. ¿Terminó, profe? Todavía no, Fido, cálmate. Dejé una para ti, uno que venía en la CPRUNI. Miren acá. Ah, profe, usted nos ha dejado para nosotros. Claro que sí. ¿Te la he dejado para ustedes? No, esto lo voy a hacer yo. Mira acá. A ver, profe, ¿qué es lo que voy a hacer? Paso número 1. Lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de el triángulo grande. ¿Ves el triángulo grande? Sí, sí, profe, ve el triángulo grande. Ya, mira, mira, bonito para ti. Eso que estoy pintando, ¿qué es? Los ángulos externos. ¿Y cuánto suman los ángulos externos? ¿Cuánto suman los ángulos externos? 360. No te olvides, 360. Entonces agarro paso número 1. Paso número 1. 2 tetita, 2 tetita,
más 2 alfita, más 2 alfita, más 2 betita, más 2 betita. Todo eso me tiene que dar 360. Claro, porque son ángulos externos. Muy bien. Mitad todo. ¿Qué me sale? Tetita más alfita más betita es igual a 180. Perfecto. Ya está, déjalo ahí. Paso número 2. Pero antes, mira acá. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? En todos los triángulos pequeños, si te das cuenta, la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 90, profe. ¿Por qué? Porque la suma de dos internos me da el tercer externo. Sí, también. ¿Y por qué, profe, otra? Porque como ya este es 90, ¿todo cuánto tiene que ser? 180. Si este es 90, entonces la suma de estos dos, ¿cuánto tiene que ser? 90, porque 90 más 90, 180. Pero si tú lo ves que los dos internos me da el tercer externo, está bien, también está bien. Alfa más y 90. Beta más zeta, 90. X más teta, 90. Entonces pongámoslos acá, ¿no? X más tetita es igual a 90. Muy bien. ¿Quién más? Y más alfita. Y más alfita es igual a 90. Perfecto. Y el último, z más betita me tiene que dar 90. Ya está, se terminó el problema. ¿Por qué, profe? Porque me piden x más y más z. Ya tengo estas tres ecuaciones. Si me piden la suma de los tres, lo sumo, pues. Lo sumo los tres. Ya está, no me hago problemas. Los sumo los tres. Entonces sería x más y más z más teta más alfa más beta va a ser igual a 90 más 90 más 90, 270. Exacto. Pero yo ya sé cuánto vale alfa más teta más beta. Yo sé que esto vale, yo sé que eso vale, no, yo sé que esto vale, esto de acá vale 180. Exacto. Eso vale 180. Y ya salió el problema. ¿Por qué, profe? Porque a ti te piden X más Y más Z. Entonces, el 180 que está sumando pasa a restar. Entonces, X más Y más Z va a ser igual a 270 menos 180. Y eso me da 90. Se acabó el problema. Ya está. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Esto ha sido una lluvia de problemas, 26 problemas, todito para ustedes. Espero que les sirva alguno de ellos. Ya saben que estos son problemas básicos. Ojo, después cuando hagamos repasito, problemas tipo admisión, van a venir los más bravos, los más bonitos. Así, chicos, así que cuídense, estudien y repasen. ¿Ya? Cualquier consulta, ya saben. Así vamos a estar haciendo nuestros próximos temas, un montón de problemas. Y no se olviden, para la próxima viene Triángulos 2, congruencia. Así que hasta la vista, baby. Nos vemos, chicos. Cuídense. Adiós. Bye, ya, bye. No, déjame descansar, estoy cansado ya. Chao, chao. No lo vean. Chao, chao.